estado metiéndonos a la doctrina básica de Jesucristo. Ahora, para poder resumir algo un poquito, y me salió bien la palabra, gracias a Dios, aleluya, hemos mirado que en Hebreos capítulo 6 versículos del 1 al 2 nos enseñan cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo. En otras palabras, los principios de la doctrina básica de Jesucristo. Y establecimos ya que la primera de ellas era arrepentimiento de obras muertas, que básicamente describimos que son arrepentirse uno del pecado. Uno sabe que ha mentido, uno sabe que ha fallado. La palabra de Dios nos enseña que todos hemos fallado y por lo tanto necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que tomase nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar el precio por nuestros pecados. ¿Y sabes cuáles son las buenas noticias? Que Dios nos amó tanto que no nos negó a su Hijo unigénito, sino que lo envió para que fuese nuestra sustitución ahí en esa cruz. Y ahora todo el que cree en Jesucristo, que Jesús se volvió pecado ahí en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó. Todo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahora llega a ser salvo, limpio y justo por el amor tan grande que Dios tiene para con el hombre. Aleluya. Ahora, después miramos acerca de la doctrina de la fe en Dios y establecimos cómo tenemos que creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Que si tú quieres y anhelas recibir de Dios, tienes que creer que Dios no es un mentiroso. Tienes que creer que lo que Dios dice en su palabra es sí y es amén, y que por cuanto Dios lo dijo, Él lo va a hacer manifestar en tu vida y en la mía, siempre y cuando tengamos nuestra confianza en Él, siempre y cuando Él sea nuestro único recurso. No podemos tener otro recurso, sino creer simplemente en fe que lo que Dios dijo, Él lo hace válido porque Él es Dios. Amén. Después de eso, cubrimos acerca de la doctrina de bautismos y hablamos que la doctrina de bautismos es pluralmente hablando, y hablamos nosotros aquí específicamente de 3 bautismos. Ahora les recuerdo, la palabra bautismo significa sumergimiento. Hablamos como el primer bautismo sucede cuando el creyente o la persona llega a creer en Jesucristo. El Espíritu de Dios toma a esa persona y lo sumerge en el cuerpo de Cristo y se une con el cuerpo de Cristo. Y de ese momento en adelante puede ahora esa persona que cree en Jesucristo ser guiado por el Espíritu de Dios, tomar del Espíritu de Dios, crecer en las cosas del Espíritu de Dios, para que podamos crecer, para poder madurar, para poder hacer las mismas obras que Jesucristo hizo. Después hablamos acerca del bautismo de agua, cómo representa al ser sepultado en el agua, es que nosotros fuimos juntamente muertos con Cristo, juntamente sepultados con Cristo, y al salir de las aguas, comenzar una nueva vida, la vida nueva, la vida eterna que Dios nos ha dado. Eso es simbólico y al igual es algo que está profetizando aún lo que va a pasar, y vamos a hablar algo acerca de eso hoy, acerca de la resurrección de los muertos. Aleluya. Y después de ahí, miramos lo que es la imposición de manos. Ahora, se recuerda que yo les dije que es importante que tengamos estos fundamentos básicos de la doctrina de Cristo de acuerdo a la palabra de Dios, ya que está escrito en la palabra de Dios. Lo que han pasado desafortunadamente es que muchos se desvían y crean manuales, crean cosas que están escritas por hombres, y en vez de tener la palabra de Dios enfrente de ellos, hacen la palabra de Dios a un lado y aceptan el manual, y por conforme el manual que fue escrito por alguien, se conducen por medio de ese manual. Ahora, como les dije, no hay nada en el manual siempre y cuando esté fundado en estos principios básicos y diga ahí doctrinas de Cristo, Hebreos 6, 1 y 2. Y después de ahí pueden profundizar y pueden explicar, etcétera. Pero esto no es algo que puede ser sustituido, ya que la palabra de Dios nos advierte que no debemos de añadir a la palabra de Dios ni quitarle de la palabra de Dios, sino simplemente dar lo que está escrito, porque Dios explica muy bien Él mismo.
Aleluya. Amén. Seguimos. Declaramos que acerca de la doctrina de la imposición de manos, miramos como el evangelista Felipe llegó a Samaria, ahí en Hechos capítulo 8, y él predicó el evangelio. Personas se salvaron, fueron bautizadas en el nombre de Jesús por medio de agua, pero después llegó Pedro y Juan y se dieron cuenta que aunque fueron salvos, aunque fueron bautizados en el nombre de Jesús, aún el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. En otras palabras, no habían sido bautizados en Espíritu Santo y fuego. ¿Y qué es lo que hicieron el apóstol Pedro y Juan? Oraron por ellos y después, como dice la doctrina de la imposición de manos, ellos imponieron manos sobre esos creyentes, y al imponer las manos fue un punto de contacto en el cual Dios, a través del Espíritu de Dios que habitaba allá adentro de Juan y allá adentro de los apóstoles ahí, de Pedro y Juan, al imponer las manos fue el Espíritu de Dios en ellos, fue Jesucristo llenando y causando que esos creyentes fuesen bautizados, sumergidos en el Espíritu de Dios. Y hubo una evidencia de poder. Y es básicamente lo que te digo a ti, que cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo por medio de Jesucristo, en Espíritu Santo y fuego, hay una evidencia de poder. Y en la Biblia, bíblicamente, una evidencia que es constante, que siempre resultaba al uno ser bautizado de esta manera de Espíritu Santo, es que hablaban en nuevas lenguas, profetizaban. Amén. Y por lo tanto, la misma experiencia que pasó con los discípulos en la palabra de Dios, es la misma experiencia que pasa con nosotros como discípulos de Jesucristo. Porque Dios no hace acepción de persona. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él aún está salvando. Él aún está haciendo milagros. Él aún está en este momento proclamando sus buenas noticias para salvar a almas. Para dejarte saber a ti que me estás viendo y escuchando que Él te ama, que Él pagó el precio por ti y Él desea llenarte de su poder para que ya el mundo no te esté derrotando más, sino que por medio de Él puedas tú vencer al mundo. Aleluya. Ahora, vamos a entrar a lo que se llama la doctrina de la resurrección de los muertos. Si va usted en Hebreos 6:2 dice la doctrina de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esos dos vamos a tocar hoy. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 24, versículo 15. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo y de injusto. Wow, qué tremendo. Voy a leer otro versículo y después voy a explicar. Lucas 14:14 dice, y seráis bienaventurado, ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los muertos. Ahora mira lo que pasa aquí. La palabra de Dios nos está enseñando que tanto la persona que es justa y la persona que es injusta va a resucitar de entre los muertos. Qué tremendo. Y ahora mira lo que pasa. La resurrección de entre los muertos va a ocurrir para todo ser humano. Yo no sé si tú sabes esto o no. Si me has estado aquí en estos programas, la palabra de Dios dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 que Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. So tú que me estás viendo, tienes espíritu, alma y cuerpo. Ahora, si no eres creyente, si aún no has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, la área de tu espíritu necesita tomar vida. Y eso pasa cuando tú le entregas tu vida a Jesucristo. Pero por lo tanto, y vacía. Y desafortunadamente, la persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, el enemigo toma ventaja y por medio del mundo el maligno influencia a ese ser humano a producir lo que es negativo, lo que es muerte, lo que es derrota, lo que no es victoria, en otras palabras. Amén. Tanto diciendo eso, te digo esto, ¿por qué? Porque cada ser humano es prometido una cosa. Al
nacer en este mundo, tú y yo, en un momento, al no sea que la trompeta del ángel suene y nosotros seamos glorificados y transformados aún, todo ser humano va a morir. En el momento que tú naces, tú que me estás mirando, un día vas a morir. Lo va a hacer. Es definitivo. Ahora, basado en la palabra de Dios, la Santa Biblia, Dios te está dejando saber, al morir, tu cuerpo, que en este momento, en este mundo, es el acceso legal, se va desgastando y llega el momento que muere, que ya no puede aguantar, pero aún sigue tu espíritu y tu alma viva. Y aún vas a resucitar de entre los muertos y vas a ser ahí en ese momento juzgado, tanto el que es justo y el que es injusto. Y ahora mi pregunta a ti que me estás escuchando y que estás viendo esto es: ¿estás entre los justos o estás tú entre los injustos? Porque es definitivo que cada persona va a resucitar para una vida eterna, sea para vida eterna con Dios o sea para vida eterna en la segunda muerte de un lago de azufre y fuego. Esta es la realidad. Esto es la verdad eterna. Y Dios te ama tanto que Él no desea que tú vayas al lago de azufre y fuego, ya que ese lago de castigo de azufre y fuego fue hecho para Satanás y los ángeles caídos que querían tomar el reino de Dios que no le correspondía a ellos, porque Dios es el rey. Más aún, desafortunadamente para el ser humano que no recibe a Jesús, que rechaza lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que rechaza la sustitución que Jesús hizo por los pecados de uno mismo, esas personas automáticamente se declaran unidos con Satanás y por lo tanto sufrirán también en el lago de azufre y fuego. Ahora, eso no es la voluntad de Dios para ti. Y el amor de Dios es tan grande que te tiene escuchando esto en este momento para que tú tengas la oportunidad de decir: Señor, perdóname mis pecados. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y te recibo como mi Señor y Salvador. Y al tú declarar esa confesión y al tú hacerte un seguidor de Jesús y meterte en la palabra de Dios, reunirte y ser discípulo de Jesucristo, eres salvo. Qué lindo es Dios. Más aún, Dios nunca forzará a ninguna persona por cuanto que nos ame, sino que nos da libre albedrío a cada uno de nosotros a que le escojamos a Él, porque Él nos está amando y no nos está haciendo daño, sino más bien nos quiere bendecir. Aleluya.